Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Le damos gracias a Dios porque el Señor ha respondido a nuestras oraciones y la situación en el país está cambiando. Le damos gracias a Dios porque ya muy pronto volveremos a la normalidad o a la nueva normalidad, digámoslo. Pero gracias a Dios porque ya a partir del 8 de junio se reabre la economía en todo el territorio nacional. Y gracias a Dios le damos porque Él siempre contesta nuestras oraciones. Y le damos gracias a Dios porque tuvimos victoria en nuestra reunión del pasado domingo en el que estuvimos orando y clamando para que ya cesara tanta violencia en el país. Y el Señor tuvo misericordia y escuchó nuestras oraciones. Y gracias a Dios hemos tenido una semana bastante más tranquila. Muy bien, hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que tiene que ver con la ley y con la gracia. A veces como que no entendemos bien los dos términos, pero la idea es que podamos comprenderlos bien. Así que los invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos ilumine y nos dé esa sabiduría de lo alto para poder comprender su palabra. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos en tu nombre, Padre Santo, para escudriñar tu palabra, Señor, y para conocer, Señor, las riquezas de tu gracia, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te entregamos este tiempo, Dios, y te suplicamos, Señor, tu bendición. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, en días pasados hemos estado estudiando un poco sobre cómo el Señor quiere restaurarnos y quiere que vayamos a nuestro pasado y que podamos restaurarlo para que podamos gobernar bien nuestro presente y conquistar nuestro futuro de acuerdo con los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entender y creer que Jesús vino a establecer su reino espiritual para que nosotros pudiéramos reinar y gobernar en todas las áreas de nuestra vida natural es fundamental para realmente poder habitar en el reino de los cielos aquí en la tierra, por el que Jesús vino a morir. Hoy Dios quiere enseñarnos cuál es ese versículo que Él nos dejó para que pudiéramos vivir en modo de la gracia, para que pudiéramos andar en su reino. Así que vamos a poner mucha atención, abrir bien nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender este mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, que puede cambiar por completo nuestra vida cristiana. Y de este mensaje yo diría que Dios quiere llevarnos a un nivel más alto de fe a su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Él quiere que vayamos al pasado, a reconstruir los muros derribados de algunas áreas de nuestra vida, que no las olvidemos, sino que las reconstruyamos en Cristo Jesús, para así poder habitar en el presente, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, y llevar a cabo los propósitos que Dios ha puesto en nuestro futuro. Y así bendecir a nuestra segunda, tercera y cuarta generación, y también a muchos otros que han sufrido lo mismo que nosotros para que no lo sufran. Y es cierto que la Biblia nos habla de que el Señor nos bendecirá hasta 1000 generaciones, pero creo que nos hace más impacto si nosotros entendemos que la bendición de Dios llegará hasta la tercera y cuarta generación, porque estas serán generaciones que vamos a poder ver y que quizás ya estamos viendo. Tienen rostro, tienen nombre, tienen apodos cariñosos, diminutivos, etc. Y eso nos va a animar más, saber que Dios va a bendecir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, etc. De tal manera que es mucho más motivante saber que esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas va a llegar a ellos, a pensar en que va a llegar a 1000 generaciones de gente que ni siquiera tenemos idea de quiénes van a ser. De todas maneras, la bendición de Dios sigue siendo hasta 1000 generaciones. Así que cada vez que usted decide caminar en obediencia a la palabra de Dios, está bendiciendo toda su descendencia.
Y hoy Dios quiere revelarnos cuál es esa forma espiritual que nos va a permitir fluir entre nuestro pasado, el presente y el futuro, y así poder cumplir los grandes propósitos que Dios tiene para nuestra vida. El tema es que hemos mezclado la gracia con la ley. Y pongámosle mucha atención a esto, porque estoy seguro de que va a impactar su corazón, como me lo impactó a mí. El Señor me voló la cabeza, como dirían un buen amigo mío. Y hemos visto que hemos dado mucho protagonismo al pecado en nuestra vida cristiana. Tanto que mucha gente, especialmente los jóvenes, cuando llegan a una iglesia preguntan, y bueno, ¿y en tu religión qué es lo que no se permite hacer? ¿Por qué han escuchado en la inmensa mayoría de las iglesias que se predica el evangelio de la condenación, el evangelio de la muerte? Ustedes van a decir, uy, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, más adelante vamos a explicarlo. Con este evangelio se le ha dicho que se le ha dicho a los jóvenes todo lo que no se debe hacer, si quieren que Dios los bendiga. Pero han escuchado muy poco del evangelio de la gracia, donde se predica que Dios nos bendice aún antes de dejar de pecar. Y esto es algo un poco sorprendente, ¿no? La ley y la gracia son dos vehículos, uno que nos puede llevar a vivir en temor y otro que nos puede llevar a vivir en confianza. 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ojo con eso, el poder del pecado es la ley. El evangelio de la condenación tiene su base en la ley de Moisés, que le da poder al pecado. Mas el evangelio de la gracia tiene su base en el sacrificio de amor de Jesús que hizo por nosotros. Y estos son dos modos en los que podemos nosotros estar en nuestra vida espiritual. Y tenemos que definir si nos ponemos en el modo de la ley o en el modo de la gracia, para hablar en términos de telefonía inteligente. En Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por un siervo donde explica lo que el hombre debe ser y hacer. La gracia fue dada por el Hijo de Dios para dar a conocer a su Padre. El primer milagro de Moisés convirtió el agua en sangre. ¿Recuerdan ustedes cuando en el río Nilo convirtió el agua en sangre y resultó en muerte? El primer milagro de Jesús se convirtió el agua en vino y resultó vida y celebración de una boda. Bajo la ley, Dios demanda del hombre rectitud. Bajo la gracia, Dios justifica al hombre como un regalo. Simplemente lo justifica. Y esto quiere decir que lo hace justo. El problema es que a veces mezclamos una cosa con la otra y nos trae un poco de confusión. Pero el problema es que lo hemos mezclado todo. De hecho, predicamos la gracia, pero dentro del marco de la ley. Y entonces terminamos mezclando la predicación de la gracia con la predicación de la ley. Y finalmente estamos trayendo a la gente a condenación. Porque donde somos justificados, pues no somos condenados, ¿verdad? Y la gracia es la que nos justifica. Entonces, donde somos justificados es cuando estamos en la gracia. Pero si vivimos bajo la ley, seguramente estamos condenados siempre. Porque dice en la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. De tal manera que siempre estaremos pecando y siempre estaremos bajo condenación. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dice Dios a los que están bajo la ley? Éxodo 34, 7. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos,
hasta la tercera y cuarta generación. Pero a los que están bajo la gracia, les dice el Señor, seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto está en Hebreos 8:12. Por eso Jesús dijo que deberíamos ser odres nuevos para recibir el vino nuevo, porque si no, el odre se rompe y se desperdicia el vino. Hoy debemos ser odres nuevos para recibir este mensaje. Tenemos que abrir nuestra mente para poder entender y comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, porque será distinto, nos llevará al siguiente nivel de fe que Dios tiene para nuestras vidas. ¿En qué modo prefiere usted estar? ¿En el modo de la ley o en el modo de la gracia? Espero que haya dicho que en el modo de la gracia, porque la gracia es el modo del reino de los cielos en la tierra. Y es solo a través de la gracia que vamos a poder pedir al Señor, poder traer el pasado al presente y reconstruir esos muros derribados y quemados a fuego para después cambiar la historia de nuestra vida y de nuestra familia conforme a los planes de Dios y disfrutar cada día de nuestro presente. Hay una gran noticia, que no será nuestro esfuerzo el que tenga que reconstruir esos muros, porque eso nos haría estar bajo la ley. Y acuérdense que el Señor dijo que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De tal manera que será la gracia de Dios la que va a hacer que recibamos el favor de Dios y que nuestros muros sean edificados. Claro que puedes pensar y me puedes decir, pastor, yo sé que yo no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, pero sigues creyendo que será tu esfuerzo el que logrará el objetivo. Y por esas ideas estás trabajando tantas horas y estás afanándote tanto por el diario vivir y haciendo tanto esfuerzo para lograr cosas en tus fuerzas. Pero cuando lo hacemos por la gracia y descansamos en el Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, las cosas son diferentes. Recordemos que Jesús es la gracia. En 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y estos son diferentes atributos que son distintivos de cada persona de la Trinidad. El Padre, su amor, el Espíritu Santo de Dios, su comunión permanente, que significa su comunicación permanente, y Jesús es la gracia de Jesús. Y hemos metido la gracia de Jesús dentro del marco de la ley y decimos, si obedeces a Dios, Dios te podrá bendecir, pero si desobedeces, Dios no te podrá bendecir. Y esto es vivir en la gracia. No, esto no es vivir en la gracia. Esto es vivir en la ley. De tal manera que solamente estamos llevando la gracia ahí al lado nuestro como para apelar de ella cuando estamos en problemas. Pero tenemos que vivir en el modo gracia siempre, porque no necesitamos hacer ese esfuerzo grande para que el Señor nos bendiga. El Señor nos bendice simplemente porque somos sus hijos y confiamos en Él. Además, porque cuando nosotros confiamos en Él, significa que estamos obedeciendo su palabra. Y el obedecer su palabra trae bendición para nuestra vida. Entonces, que nuestra prioridad no sea exactamente ceñirnos a la palabra de Dios para tratar de agradar a Dios, sino guiarnos por el Espíritu Santo de Dios, que indudablemente está también fundamentado en la palabra de Dios. La gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. Y esa gracia es la que nos hace obedecer la palabra de Dios y como consecuencia, entonces la bendición de Dios viene a nuestra vida. Pero note que el propósito es estar en la gracia de Dios. El propósito es que la gracia de Dios esté en nosotros y nosotros descansemos en Dios, en su gracia y podamos actuar nuestra vida, no tratando de ceñirnos en la ley, qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como en el caso de los judíos que se ciñen a la letra.
Y por esa razón hacen esfuerzos enormes para cumplir con la palabra de Dios, como por ejemplo el Shabbat. Ellos no prenden un fuego, no prenden una luz siquiera entre las 6 de la tarde del viernes y las 6 de la tarde del sábado, porque piensan que están desobedeciendo a Dios, porque dice la palabra de Dios que no debemos prender fuego en el día del Shabbat. Bien, y están tratando de cumplir con la ley. Pero tenemos que nosotros entender que la gracia es algo diferente, es otra dimensión. La gracia es el favor que Dios nos da y que ese favor realmente nos impacta tanto que transforma nuestro corazón y nos hace obedecer la palabra de Dios. Miremos cómo el Señor nos da gracia para la provisión, o nos da provisión por gracia más bien. Y en Mateo 6:25 dice: Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. De tal manera pues que tenemos que enfocarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia implica que tenemos que estar enfocados en Dios. Enfocados no exactamente en cumplir exactamente lo que dice la letra del mandamiento al pie de la letra, no exactamente, porque a veces nosotros le agregamos mucho más cargas de las que tiene y mucho más interpretaciones de las que tiene. Pero si estamos en la gracia de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a poder obedecer la palabra de Dios descansando en el Señor, confiando plenamente en Él, sabiendo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas van a venir como añadidura a nuestras vidas. En Adán, Dios había dicho que el hombre debía ganar la provisión con el sudor de su frente. Y esto vino como consecuencia de la maldición que Dios lanzó sobre la tierra con la caída de Adán. ¿No es cierto? Pero Jesús vino a cambiar esto por su gracia. Pero después de 2000 años, la iglesia sigue predicando que nuestro esfuerzo es el que hará que Dios nos bendiga, y por eso quizás no tienen tiempo de otra cosa más que de trabajar. Conocemos la gracia, sabemos que es la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia. Pero quizás solamente sabemos eso. Y todo lo demás pareciera que tenemos que ganarlo con nuestro esfuerzo. Y con esto no quiero decir que no trabajemos y no nos esforcemos. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que enfocarnos primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas estas bendiciones os alcanzarán, dice la palabra de Dios, si obedeces atentamente la voz de Jehová tu Dios. De tal manera que tenemos que no ir corriendo tras la bendición, exactamente, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos en el mundo. En el mundo invertimos tiempo para formarnos, para educarnos, para sacar una profesión adelante. Después vemos que salimos profesionales, pero no hay muchas oportunidades de trabajo, o la paga es muy baja, entonces decidimos hacer una especialización, después una maestría, quizás un doctorado.
y todavía seguimos ahí en la lucha. Pero el Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, o sea que vendrán por gracia. Así pues que la gracia viene porque nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, y no que estemos buscando la provisión. Algunos me dicen, bueno, pero pastor, usted nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que emprendamos negocios, que seamos proactivos. Sí, tenemos que hacerlo. Pero esto lo hacemos como consecuencia de la gracia, no como objetivo primario, sino que la gracia viene a nuestra vida y por gracia el Señor nos abre puertas y por gracia tenemos oportunidades y tenemos que aprovecharlas, porque definitivamente el Señor nos da las bendiciones y si el Señor nos da la bendición, pues tenemos que tomarla, ¿verdad? Tenemos gracia por el Señor Jesucristo. Y ya ve cómo tenemos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo encerrada dentro del marco de la ley. Puede ver que la gracia está al lado de nosotros, como que no la tenemos en cuenta, pero de pronto cuando estamos en una situación difícil, en una situación, recurrimos a la gracia y a la misericordia de Dios y le decimos, Señor, por favor, por tu misericordia haz esto. En vez de estar siempre montados en la misericordia de Dios, siempre montados en la gracia de Dios, para que Dios lo haga por nosotros. El arrepentimiento bajo la ley es una cosa, bajo la gracia es otra cosa totalmente diferente. Bajo la ley, lo primero que debemos arrepentirnos para que Dios nos bendiga. Es lo primero que tenemos que hacer, arrepentirnos para que Dios nos bendiga. Bajo la gracia, primero recibimos la bendición de Dios y eso nos lleva a un genuino arrepentimiento. Curioso esto, ¿verdad? Bien, pues Dios obra así y Jesús obra así. Cuando la gente recibe la bondad de Dios, la gente cambia. La palabra arrepentimiento es de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, transformación, cambio de forma de pensar. Y predicar la gracia hace que la gente nueva y vieja en el Evangelio cambie su forma de pensar. Y es hasta que la gente cambia su manera de pensar que puede vencer al pecado y ver reconstruidos sus muros porque Dios lo ha bendecido. Entonces la gracia trae una inspiración a nuestro espíritu, trae una ministración a nuestro espíritu, de tal manera que nosotros debemos transformar nuestra vida por gracia. Es el Señor la que la transforma, es el Señor quien transforma nuestra vida. De tal manera que es preciso que nosotros demos lugar a la gracia en nuestra vida. Segunda de Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y con esto quiere decir que el ministerio de condenación, que esta es la ley, tenemos que cumplirla, y el que no la cumple va a ser condenado, tuvo su gloria, ¿verdad? Ahora mucho más gloria tendrá el ministerio de la justificación. La ley tuvo su gloria en su momento, pero mayor es la gloria de la gracia, de la justificación y de la bondad de Dios. Y veamos un ejemplo. El caso de Zaqueo. Está en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo hacia adelante, se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿no?, dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy he de posar en tu casa. Qué tremendo, ¿verdad? Eso debió darle una sorpresa
tremenda. Él le dijo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario. Qué raro eso, ¿no? ¿Por qué sería necesario que él posara en la casa de Jesús? Perdón, ¿por qué sería necesario que Jesús posara en la casa de Zaqueo? Si Zaqueo era un publicano, era un pecador. Pero era necesario para poder demostrar la gracia de Dios, para darle ese regalo tremendo a Zaqueo de tener la presencia de Jesucristo en su casa. Y esta es la gracia. Note que Zaqueo primero no se arrepintió y no dio un discurso diciendo la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y que el Señor, movido en misericordia al ver esa actitud de Zaqueo, le haya dicho, ok, Zaqueo, entonces eres digno de que yo entre a tu casa, así que esta noche voy a morar en tu casa. No. Jesús vio a Zaqueo, que simplemente quería conocerlo, quería saber quién era Jesús, y le dijo, Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose en su casa esta noche. Entonces, dice la palabra de Dios que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado el Señor a posar con un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, entonces de aquí vemos una enseñanza tremenda de lo que es la gracia. Zaqueo era un hombre pecador, era ladrón, era un publicano, era un hombre que extorsionaba a los judíos para recaudar dinero para pagar los impuestos a Roma. Y él robaba también de ese dinero porque tenían ellos una muy buena participación. De tal manera que no era una persona que fuera apreciada por la sociedad, era más bien repudiada por la sociedad. De tal manera que el Señor dijo, hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Por qué? Porque era necesario que la gracia de Dios llegara a la casa de Zaqueo. Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Y Zaqueo se había perdido. De hecho, era un siervo de los romanos. No se identificaba con los intereses del pueblo judío. Y para el Señor fue necesario posar en la casa de Zaqueo para que por medio de esa manifestación de la gracia de Dios, el Señor tocara el corazón de Zaqueo y ese corazón fuera transformado por la gracia de Dios y fue llevado al arrepentimiento. Y vemos que él se arrepintió públicamente y ofreció que iba a entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Yo quiero saber cuántos cristianos hoy han hecho eso. Y dijo que si hubiera defraudado a alguien le devolvería cuadruplicado. Esto es un verdadero arrepentimiento, también con restitución. Y así debe ser el arrepentimiento, con restitución. El publicano era un traidor a la patria, que extorsionaba a los de su nación para darle a los romanos y también para enriquecerse. Y nos queda claro que Zaqueo era un hombre pecador, pero llegó la gracia de Dios a su casa. Y eso le bastó para arrepentirse de sus pecados y querer restituir a todos los agraviados, devolviéndoles 4 veces lo que les había robado. Y esto es lo que hace la gracia. Pero esto no puede hacer la condenación. La gracia hace que del corazón brote generosidad, que del corazón brote el deseo ferviente de ponernos a tono con ese nivel de gracia que hemos recibido. Y no es el único caso. Vemos el caso, por ejemplo, de la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Dice la palabra de Dios que un día le trajeron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y le preguntaron a Jesús qué hacer con ella. Pues la ley permitía apedrear a tales mujeres o a las personas que se encontraban en adulterio. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos del 9 al 11.
la respuesta de Jesús. Y dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y solamente quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, esta es una enseñanza supremamente importante. Jesús, primero que todo, se dio cuenta que cada una de las personas que lo estaban acusando era un pecador. Porque si encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio, significa que ella estaba con un hombre, que también estaba cometiendo adulterio igual que ella. Pero note que la gente no llevó al hombre, llevó solamente a la mujer. De tal manera que, según la ley, dice que aquel que es cómplice del pecador se convierte igualmente en pecador. Y por eso el Señor les dijo claramente: quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos eran cómplices de aquel hombre con quien la mujer estaba adulterando, y por lo tanto ellos también eran adúlteros. Habían cometido el mismo pecado por ser cómplices de este hombre. De tal manera que su conciencia lo redarguyó e hizo que cada uno tirara su piedra, pero al piso, no a la mujer, y que se fueran avergonzados. Esto es lo que hace la gracia. El Señor la perdonó, pero también por la gracia del Señor transformó el corazón de todos estos fariseos que querían apedrear a la mujer. Ellos mismos, por propia convicción, por la gracia que vieron, la gracia de Dios que estuvo manifiesta allí al perdonar la vida a esta mujer, sus corazones también fueron transformados. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos que la consecuencia de la gracia viene un arrepentimiento, y es un arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento de fuerza de voluntad de decir: hombre, yo voy a dejar de fumar, no. Es que hay una convicción espiritual de dejar de pecar. De tal manera que en la gracia puede ver que primero viene la gracia y después viene el arrepentimiento, ¿verdad? En la ley primero viene el arrepentimiento y después viene la bendición. En la gracia es la primera bendición que nosotros recibimos. La gente puede arrepentirse más fácilmente después de recibir la gracia que después de recibir la condenación, que le dice: si no dejas de hacer esto, te vas a ir al infierno y Dios no podrá bendecirte, que es muchas veces el evangelio que nosotros predicamos. Los 10 mandamientos indudablemente son la palabra de Dios, pero los 10 mandamientos y los otros 613 mandamientos, dice la palabra de Dios, que fueron escritos para que la gente conociera lo que significa el pecado, para que se dieran cuenta de que no podíamos cumplir la ley y por lo tanto no podíamos conseguir salvación por nosotros mismos a través de nuestro esfuerzo por cumplir la ley. En 2 Corintios 3, del 6 al 9, dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. El ministerio de la muerte, grabado con letras de piedra, se refiere a los 10 mandamientos y a toda la ley de Moisés. No
solamente a las reglas judías enmarcadas dentro de la ley. Pues los 10 mandamientos son la base de la ley de Moisés. Y si bien es cierto que dice que fue glorioso ese ministerio, porque todos los que estamos aquí venimos de ese ministerio, porque eso aprendimos, más glorioso es el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la gracia, porque por él podemos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que la letra mata, y la letra de la ley es la administración de la muerte. Y si nos apoyamos en la pura letra del Evangelio, no seremos mejores por hacerlo así. Pero el Espíritu Santo da vida espiritual y da vida eterna. Y la dispensación del Antiguo Testamento era administración de la muerte. Pero la del Nuevo Testamento es ministración de vida. La ley dio a conocer el pecado y la ira y la maldición de Dios. Y nos muestra a Dios sobre nosotros, un Dios quizás castigador, pero el Evangelio de Cristo nos da a conocer la gracia y a Emmanuel, a Dios con nosotros. Y en ello se revela la justicia de Dios por fe. Y por esto nos muestra que el justo por la fe vivirá. Y esto hace conocer la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo para obtener el perdón de pecados y la vida eterna. El Evangelio excede tanto a la ley en gloria que eclipsa la gloria de la dispensación legal. Pero aún el Nuevo Testamento será una letra que mata si se muestra como solo un sistema o como una forma sin la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que da el poder vivificador a nuestra vida. La gracia no debe provocar libertinaje, para nada. Como decía el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, para nada. No debemos tener miedo de que el Evangelio de la gracia produzca un libertinaje para pecar, porque la Biblia dice que en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando estamos bajo la gracia, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. La enfermedad no tendrá dominio sobre nosotros. La escasez, la pobreza, la maldición no tendrá dominio sobre nosotros, porque estamos bajo la gracia y bajo la autoridad que el Señor nos ha entregado. Y debemos pensar en esto, que podemos estar bajo el agua y no mojarnos. ¿Será posible eso, que estemos bajo el agua y no nos mojemos? ¿Verdad que no es posible? De la misma manera no podemos estar bajo la gracia, y no haber sido santificados por la sangre de Cristo. Lo que sucede es que la santificación por la sangre de Cristo nos lleva a una forma natural de dejar de pecar. Y esto es lo que realmente transforma la vida de la gente y de cada uno de nosotros, que éramos grandes pecadores. Y vemos cómo por la gracia de Dios, personas que antes eran terriblemente pecadores, hoy son siervos de Dios. Si le predicamos a la gente un Dios bondadoso que nos da su favor, no por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, sino porque esa es su naturaleza, la gente más fácilmente va a recibir a Cristo, porque va a notar que realmente Dios les ama. Y la gracia de Dios es un favor para nosotros. Y por lo tanto tenemos que nosotros estar viviendo en el modo gracia y recibir todo el favor que Dios quiere darnos. Recuerde que la gracia es un regalo inmerecido que Dios tiene que darnos. Y es un favor para nosotros. Y es ese mismo regalo inmerecido cuando lo recibimos, que ambas palabras son la misma en griego, charis. Y es por eso que la Escritura dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, Salmo 103:4. El Señor es el que nos rescata del hoyo de nuestra vida, porque estando en el hoyo, ¿qué podemos hacer para merecer la misericordia de Dios? O para buscar el favor de Dios, o para ganar más bien el favor de Dios.
Solo lo que tenemos que clamar es al Señor, y el Señor en su misericordia y por su gracia nos va a rescatar del hoyo de nuestra vida. Recordemos lo que dijo Nehemías cuando terminó el muro. En Nehemías 6:15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Esto es por la gracia de Dios. Y esta es la gracia de Dios derramada sobre los que en Él confían. Nuestra restitución comienza cuando confiamos que será por la gracia de Dios y no por nuestras fuerzas. Es que nuestras fuerzas no somos nada. Puede ser que usted haga el propósito de cambio y decida: hombre, yo voy a cambiar y voy a dejar de cometer tal pecado, ¿verdad? Y bueno, quizás su buena intención y su fuerza de voluntad le dure hasta que llegue la tentación. Y de pronto supera la tentación un día, pero la segunda va a empezar su mente a argumentar cosas y a negociar principios y valores y decisiones, y finalmente el diablo lo va a hacer caer en el pecado. Para todos es conocido que a pesar de que no estemos bajo la ley, la palabra de Dios se cumple. Y en otras palabras, la gracia no invalida la ley. Y esto significa que a pesar de que el ministerio de la gracia sea un ministerio que no es de condenación y que no es un ministerio de muerte, al contrario, es un ministerio de vida, la gracia se revela en la persona a tal nivel que lo lleva al arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino y un compromiso de no volver a pecar. Jesús le dijo a la samaritana: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esta era una advertencia de que la gracia del Señor Jesucristo la cobijó y le quitó la sentencia de muerte a la cual debía haber sometido. Pero le advirtió y le dijo: no peques más. Si nosotros mencionamos la gracia, estamos hablando del favor de Dios. Pero si menospreciamos la gracia y nos burlamos de Dios, acordémonos que Dios no puede ser burlado. Dice en la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. La gracia nos lleva al arrepentimiento. La gracia es ese favor inmerecido de Dios. Pero nuestro agradecimiento para con Dios tiene que llevarnos al arrepentimiento, a transformar nuestra vida, a obedecer la palabra de Dios con gozo, con alegría de corazón. Porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, en donde no tenemos que hacer algo especial para poder conseguir el perdón de los pecados. Solamente tenemos que aceptar la gracia que nos fue dada de nuestro Señor Jesucristo y aceptar el sacrificio de Jesucristo como pago suficiente por todos nuestros pecados. Y la gracia de Dios va a estar en nuestra vida. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque hagamos un ayuno de 40 días para que Dios nos perdone los pecados, o de 3 días, o de 15 días. Es porque la gracia de Dios viene a nosotros y nosotros buscamos a Dios como lo hizo Zaqueo. Y nos subimos allí al árbol sicomoro a mirar a ver cómo es Jesús. Y de una vez el Señor derrama su gracia sobre nosotros y nos dice: desciende deprisa porque hoy es necesario que pose en tu casa. Así que, hermanos, los invito a poner nuestra vida en modo gracia y vayamos y cambiemos nuestro pasado conforme a los grandiosos planes que Dios tiene para nosotros en nuestro futuro. Y mientras la gracia de Dios entra en ese proceso de transformar nuestra vida, disfrutemos cada día el presente y la gracia y la presencia de Dios. Y usted recibirá de verdad el don del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios estará en su vida. Vaya al bautismo. Pronto tendremos los bautismos que hemos estado anunciando. Y vamos a ver que la gracia de Dios va a estar sobre nosotros.
Y como dice el apóstol Pablo, y gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu gracia, Señor, porque ha venido sobre nuestras vidas ese favor inmerecido, Señor, que transforma nuestra vida y que despierta nuestra conciencia, Señor, para que vayamos a un genuino arrepentimiento y decidamos obedecer tu palabra, Señor, y atender esa recomendación que tú nos haces de no pecar más, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque hoy, Padre Celestial, podemos disfrutar de tu gracia, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque somos tus hijos, Señor, y sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros, Señor, y tienes puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, Padre Celestial, porque por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Señor. No es por nuestros ayunos, no es por nuestra lectura de palabra, no es por que nosotros obedezcamos su palabra, sino que es por la gracia tuya, Señor, porque a ti te plació escogernos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos tus hijos, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida de santidad, Padre Santo, y no permitas, Padre Celestial, que nunca abusemos de tu gracia, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este día que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición, al igual que para esta semana que comienza, Padre Santo. Te rogamos, Dios, que tú, Señor, seas guiándonos en la toma de decisiones y que la gracia tuya esté sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Los esperamos en nuestro devocional diario a las 8 de la noche vía Zoom con el número de identificación que aparece en pantalla. Mil gracias, Dios les bendiga.